Hoy conversó con el doctor Mario Ernesto Patrón Sánchez. Él es rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, la Ibero de Puebla. Usted sabe, la Ibero es una institución fundada, formada, soportada por los jesuitas que tienen una clarísima vocación por la educación. Los jesuitas fueron los que trajeron la primera universidad en la historia de Puebla, allá en el siglo XVI. La tradición educativa de los jesuitas es importantísima. Mario, gracias por estar con nosotros. Qué gusto saludarte. Al contrario, un saludo a ti y al auditorio. Son conservadores por defender una causa en la que finalmente lo que clamamos los mexicanos es paz, es alto a la violencia, alto a la delincuencia. Indudablemente no nos ponemos el saco. El padre provincial de la Compañía de Jesús, desde la semana pasada que refirió que los religiosos estaban apergollados, dijo, no nos queda ese saco. La provincia mexicana y la Compañía de Jesús, en términos globales, está llamada a ser una orden religiosa de frontera, a estar donde nadie está, a caminar realmente con las personas, con las comunidades. Vaya, hace 15 días fueron masacrados el padre Joaquín Mora y Javier Campos en la misión indígena de la Tarahumara, Juan Carlos. Eso es una expresión. Y fueron asesinados porque dieron la vida para salvar la vida de otro. Estamos hablando de un guía de turistas que venía huyendo de la violencia, llega al templo, se refugia y en la intención de salvar su vida es que ellos pierden la otra. Eso caracteriza sintéticamente a los jesuitas y a la orden religiosa. Me parece que es muy importante el llamado que hace el episcopado mexicano junto con la provincia. Se trata de un llamado conjunto del episcopado con la provincia mexicana de la Compañía de Jesús, porque da cuenta de que cómo vemos el tema. Indudablemente hay una dimensión de la agenda de construcción de paz que le toca a la institucionalidad pública. Si hay delitos, tienen que ser investigados, perseguidos, sancionados. Se tienen que generar políticas sociales para atender causas estructurales que pueden dar origen a la violencia, pero también se tienen que generar programas de prevención y de reconstrucción del tejido social. Eso toca a la institucionalidad pública. Pero hay otra dimensión, Juan Carlos, de la violencia que nos toca a la educación, a las instituciones públicas y privadas que nos dedicamos a la educación, a la familia, a las iglesias, a instituciones sociales, porque desde nuestro entorno personal, familiar, comunitario, podemos normalizar la violencia, podemos ser reproductores de violencia, pero también podemos ser constructores de paz. El llamado a la jornada de oración es hagámonos cargo de lo que nos toca personal, comunitariamente y de alguna manera trabajemos en la justicia con paz y reconciliación. La tragedia que hoy viven los jesuitas, en voz del padre provincial Luis Gerardo Moro, ha sido claro. Hoy nos tocó vivir lo que viven miles de millones de mexicanas y mexicanos en este país. La respuesta fue plausible inicialmente, se encontró los cuerpos del padre Javier y el padre Joaquín, pero con motivo de los hechos, Juan Carlos, hoy todavía hay 2 personas desaparecidas y no se ha dado con el perpetrador. Estamos hablando, Juan Carlos, que son entornos de macrocriminalidad, que son parcelas de territorio perdidas por el Estado mexicano. Lo que nosotros creemos es que eso debería llevar a una investigación también de gran calado. O sea, ¿qué es lo que ha pasado históricamente? Tiene razón el presidente cuando dice, no todo es mi responsabilidad de los últimos 3 años. Bueno, sí, pero ya estamos en la segunda mitad del sexenio y ciertamente hay 2 sexenios anteriores que fueron perdidos en materia de seguridad. Por eso es que nuestro llamado es, a ver, revisemos en un entorno de corresponsabilidad, pero no podemos diluir la responsabilidad de la institucionalidad pública. La crueldad asociada a la criminalidad sucede en este país, Juan Carlos, porque no pasa nada, porque el mensaje es de impunidad, es de permisividad. El 99% de los delitos de este país no se investigan, no llegan a la verdad y no llegan a la justicia. Por eso creemos que hay que sumar esfuerzos, sí institucionalidad pública, pero los demás sectores de la sociedad nos podemos sumar. Y como institución educativa confiada a la Compañía de Jesús, no solo no rehusamos a nuestro papel social y histórico, sino que decimos, pongamos nuestro acervo intelectual al servicio de la construcción de esas políticas integrales de Estado para la pacificación del país. Rector Mario Ernesto Patrón, rector de la Ibero en Puebla, tú vienes, y lo recuerdo muy bien, de una formación muy vinculada al tema
de los derechos humanos. Así es. Es decir, tú tienes no nada más estudios, sino trabajo muy hábil, muy dinámico en materia de derechos humanos. Hoy encontramos que el gobierno dice que no, que finalmente estamos en la política de los abrazos o estamos en la política donde el que comete crímenes también es un ser humano y tiene su corazón y que por eso finalmente se da esta inacción porque no queremos violentarlos a ellos también para no violar sus derechos humanos. ¿Cómo manejar este equilibrio al final del día? Mira, así de fácil. Diciembre de 2006 que el presidente Calderón declara la guerra contra el crimen organizado y envía a las Fuerzas Armadas a tarea de seguridad, la tasa de homicidios dolosos era menor de 11 por cada 100,000. Hoy estamos en más de 25 o alrededor de 25 por cada 100,000. Es decir, llevamos casi 2 décadas con una política de pacificación, con un uso de las Fuerzas Armadas como principal apuesta, hoy es la Guardia Nacional, que no ha generado los resultados que quisiéramos. Son procesos, Juan Carlos, que no son de un día al otro. Se perdió tanto que hoy tenemos estos territorios gobernados por el crimen organizado. Es poder armado, poder económico y poder político. Ese es el crimen organizado en estos territorios perdidos. Sabemos que es un proceso, pero por eso decimos, a ver, salgámonos de la politiquería, salgámonos de las filias y fobias y de los buenos y malos y asumamos un entorno de corresponsabilidad y de diálogo colaborativo para hacer una evaluación de las políticas, pero sobre todo para cimentar en una perspectiva de mediano y largo plazo. No lo hemos hecho en los últimos 15 años y el país está como está. De repente, parte de la propia justificación también se fundamenta en que es la pobreza y que porque hay pobreza en este país, vivimos lo que estamos viviendo. Sí, sí es esa pobreza. El tema de la inseguridad y particularmente la violencia es multifactorial. Sí, en algunas dimensiones, lugares, territorios del país puede estar vinculada con la marginación, la pobreza, los esquemas de sobrevivencia en donde los jóvenes encuentran en el crimen organizado una salida rápida y fácil. Pero en otras dimensiones y territorios del país, sí, pero no necesariamente es el factor fundamental. Se han ido fracturando y socavando los tejidos sociales, las instituciones sociales históricas que aglutinaban, que generaban comunidad, no necesariamente hoy están cumpliendo la misma función. Me refiero a la familia, me refiero a la educación, a la propia iglesia. No estoy diciendo que han fallado, sino que ha habido factores como la pobreza, la marginación y otros esquemas culturales y sociales que han ido socavando esos tejidos sociales. Tenemos que trabajar allá, tenemos que trabajar. Ahora, eso no es posible si no hay justicia. No como venganza, sino como asidero de verdad y que te permite generar paz y te permite generar reconciliación, Juan Carlos. Por eso creemos que tiene que haber una suma entre las instituciones públicas. Y yo creo que hoy este gobierno, en su segunda mitad de sexenio, el gobierno federal, se juega en 2 agendas, la de la pacificación del país, pero también la de la transformación de las instituciones de justicia. Con esas tasas de impunidad, es imposible generar entornos de paz y de reconciliación. Ahora, no todo lo ponemos a la institucionalidad pública. Queremos sumar esfuerzos. Por eso el padre provincial Luis Gerardo Moro dice, ni estamos apregollados, ni nos ponemos ese saco y no nos vamos a poner a discutir en un entorno de politiquería. Queremos generar una propuesta, queremos trabajar con el Estado, pero también con la sociedad en su conjunto. Veo muy claro este esfuerzo, este intento, esta voluntad que hay por sumar lo que, por lo menos desde la trinchera de ustedes, la educativa, la universitaria, el conocimiento, etcétera, pudieran sumar para este tema. Pero están dadas las condiciones, es decir, para sumar, es decir, han notado en estas, por lo menos en estas 2 semanas, algún puente que diga, vamos a sentarnos. Mira, la propia Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús ha reconocido que hubo una respuesta inmediata, pronta, para resguardar la zona, para dar garantías de seguridad a las comunidades y a los religiosos y religiosas que están en la Tarahumara, en esa zona de Cerocahui. También reconoció que en 2 días, al cabo de 2 días, se pudieron recuperar los cuerpos de Pedro Palma, que es el civil también ultimado, y de los 2 sacerdotes jesuitas. Pero luego de ello, Juan Carlos,
el perpetrador sigue prófugo. Y también consideramos que tiene que haber una explicación que vaya más allá de los autores materiales. Claro, por supuesto. Sí, el autor material, pero una explicación que diga, esto se descompuso por estas causas. Y sobre todo, hay un compromiso de los jesuitas en México por el trabajo en la reconstrucción del tejido social. Entonces, quisiéramos un modelo, posibilitar un entorno para que la Tarahumara pudiera ser de alguna manera, después de la tragedia, pueda tener un efecto transformador y se puedan trabajar los tejidos sociales socavados y se pueda reconstruir un entorno de paz para la zona. El problema es que no nada más es la Tarahumara, es la Indudablemente. Lacandona, es Guerrero, No, es Guerrero, Michoacán. Michoacán. O sea, Sí. es el país entero. Es decir, ¿cómo? Y te lo pregunto porque finalmente ustedes, y si en algo se caracterizan los jesuitas, es en profundizar en los problemas que tiene este país, ¿ven alguna solución? Ya no hablo de un corto plazo, de un mediano plazo al Indudablemente, problema. los políticos tienen que salir de los esquemas temporales de la racionalidad política. Las instituciones policiales se tienen que reformar y democratizar. Eso puede tardar de 1 a 2 sexenios. ¿Eso da votos? Probablemente no de votos. Es decir, hoy tenemos que cimentar los mínimos de una política integral de Estado para la pacificación del país. En esta perspectiva, en donde sí hay una clara responsabilidad de la institucionalidad del Estado, de todos los niveles, municipal, estatal y federal, pero también hay una corresponsabilidad social y nos tenemos que sumar. Sí, a ver, lo mismo se pensaba hace 15 años, Juan Carlos. ¿Cuándo lo vamos a lograr? ¿Es posible? ¿No es posible? Vaya, llevamos casi 2 décadas. Si no empezamos hoy, lo triste sería que dentro de una década tú y yo estemos hablando de un país más socavado, más violentado, con menos gobernabilidad y con una tasa de impunidad del 100%, ¿no? Es decir, esto siempre puede estar peor, ese es nuestro llamado. Y por eso, desde las universidades jesuitas, desde el Ibero Puebla decimos, no, esto nos interpela y confirma que tenemos que seguir profundizando en nuestro modelo humanista de formación de jóvenes que sean conscientes de la realidad, que entiendan su entorno, que sean competentes por nuestra calidad académica en su profesión, pero luego también, Juan Carlos, que sean compasivos con el que sufre, ¿sí? Con los descartados del mundo y que sean comprometidos y críticos. Si logramos esa suma en la formación, en nuestra apuesta de modelo, ¿qué vamos a tener? Jóvenes, hombres y mujeres para el mundo y que sean agentes de cambio y de transformación. Y que asuman esa agencia de decir, la violencia no la hago yo. La violencia es un compromiso para que yo construya paz desde mi familia, desde mi pareja, desde mi profesión, ¿sí? Y lo mismo sucede con el cuidado de la casa común. Estamos con una crisis de cambio climático tremenda que se tiene que modificar el modelo económico y de desarrollo a nivel global, pero cada uno y cada una tenemos un compromiso también frente a esa agenda de cuidado del medio ambiente desde nuestra trinchera, desde nuestra pequeñez. En estos temas, Juan Carlos, indudablemente nuestra pequeñez es la grandeza, porque si sumamos, sí generamos entornos de transformación. Siempre será muy interesante escuchar la visión del rector de la Universidad Iberoamericana de Puebla, Mario Ernesto Patrón Sánchez. Lamentablemente que sea a partir de un tema tan tragedia. lamentable, tan trágico como esto. Espero que pronto podamos platicar de otros temas, Mario. Muchas gracias. Con todo gusto. Gracias a ti y un saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Gracias. Voy a la pausa 7:38. Hay más al volver.